Hola chicos, vamos a ver en este vídeo cómo se calcula el punto simétrico. Vamos a ver tres casos, que es el punto simétrico a otro, que sería el primero de los casos, y luego el punto simétrico a una recta y el punto simétrico a un plano. Todos los ejercicios de punto simétrico los vamos a poder resolver utilizando la fórmula de punto medio. Entonces la fórmula de punto medio es muy fácil de utilizar. Para calcular el punto medio entre dos puntos simplemente tenemos que sumar sus coordenadas y dividir entre 2. Entonces, despejando esta fórmula vamos a tener el punto simétrico. Vamos a ver el primero de los casos. Si nos fijamos en este ejemplo, nos piden el simétrico A que pasa por O. Si yo quiero calcular un punto simétrico, lo único que tengo que hacer es unirlos con una línea y la misma distancia que hay de A a O va a haber de O a A', y A' es el simétrico. Entonces, si tomamos A y A' como la referencia, el O va a estar justo en medio de los dos, y de ahí el que usemos la fórmula del punto medio. Entonces, con estas ideas en la fórmula del punto medio, lo que tengo que tener claro es que la M representa la O y XA y AZA representa el punto A. Entonces, lo que nos queda por averiguar es X' y Z', que representará el punto simétrico. Lo podemos despejar primero o despejar directamente de la solución. Entonces vamos a colocar la fórmula y lo vemos. Colocamos el punto O, que es el que sobre el cual hacemos el simétrico, y esto va a ser la componente de XA, que vale 2, más X' partido de 2, la componente de IA, que vale menos 1, más Y' partido de 2, y la componente de Z, más Z' partido de 2. Todos los ejercicios van a llegar a este punto, y una vez que tenemos este punto simplemente es despejar. Una vez que llegamos aquí, solo tenemos que igualar componentes. Entonces tenemos la componente X, la igualamos a la componente X, la componente Y la igualamos a la componente Y, y la componente Z la igualamos a la componente Z, y de ahí despejamos. Entonces tenemos que 4 tiene que ser igual a 2 más X' partido de 2, el 2 que divide pasa multiplicando y el 2 que acompaña sumando pasa restando. Entonces sería 4 por 2, que es 8, igual a 2 más X', y de aquí sacamos, como el 2 pasa restando, 8 menos 2 es X', y X' va a ser 6. Lo mismo ahora, pero con la componente Y. Tenemos menos 3, va a ser igual a menos 1 más Y' partido de 2. Y el mismo caso, el 2 pasa multiplicando y el menos 1 pasa cambiado de signo. Entonces sería menos 6 igual a menos 1 más Y'. Pasamos el menos 1 como más 1, menos 6 más 1. Y nos queda que Y' es menos 5. Y el último paso sería la componente Z. Pues como hemos dicho, mismo criterio, menos 2 va a ser igual a 5 más Z' partido de 2. El 2 que divide lo vamos a pasar multiplicando, y el 5, como está en positivo, lo pasamos restando. Menos 2 por 2, que es menos 4, y despejamos el Z', y el 5 que está restando pasa sumando, por tanto sería menos 4 menos 5, que es menos 9. Y ya tenemos los tres valores. Una vez que tenemos los tres valores, escribimos A'. Entonces el punto A' va a ser 6 menos 5 menos 9. Ya tendremos el punto simétrico A respecto del otro punto. Vamos a ver ahora el ejemplo de un punto simétrico respecto a un plano. Los datos que aparecen en negro son los que nos dan la ecuación del plano y nos van a dar un punto y nos van a pedir su punto simétrico. Tenemos que pensar el mismo concepto. Si yo proyecto en perpendicular el punto sobre el plano y vuelvo a copiar la misma distancia, conseguiré el punto simétrico. Entonces, como partimos de un plano y yo quiero proyectarlo perpendicularmente, lo primero que voy a tener que hacer es construir una recta. Entonces el primer paso va a ser sacar una recta perpendicular al plano. Una vez que tenemos la recta hecha, tenemos que ver dónde corta esa recta con el plano, que es lo que conocemos como intersección, recta plano.
y con eso obtendremos el punto M. Y una vez que ya tengo todo eso, aplicamos nuevamente la fórmula del punto medio como en el apartado anterior y ya tendremos el punto simétrico. Vamos a ver un ejemplo y desarrollamos los pasos. Vamos con el primero de los pasos. En el ejemplo que nos dan el punto A y el plano. Entonces quiero hacer el punto simétrico A respecto de este plano. Para poder construir una recta perpendicular, lo primero que necesitamos es utilizar el vector normal, porque si la recta es perpendicular al plano, sabemos que el vector normal del plano nos va a servir como vector director de la recta. Y con ese vector y el punto A ya puedo poner la recta. La vamos a hacer siempre en paramétrica, porque la recta en paramétrica nos va a ayudar luego a calcular la intersección. Entonces el vector normal, como ya sabemos, es lo que acompaña a X y Z, es lo que llamamos ABC mayúscula, por tanto es 2, 1, menos 1. Y una vez que tenemos el vector normal y el punto, directamente escribimos la recta perpendicular en forma paramétrica. X va a ser igual a la componente X del punto más la componente X del vector por T, y va a ser igual a la componente Y del punto más la componente Y del vector por T, y Z va a ser igual a la componente Z del punto más, que en este caso es negativo, la componente Z del vector por T. Y una vez que tenemos la recta, ya tenemos el primero de los pasos resueltos, que es construir la recta. Con la recta construida vamos a el segundo de los pasos, que es hacer el punto de intersección. Para hacer el punto de intersección entre una recta y un plano, es una cosa bastante sencilla, porque lo único que hay que hacer es coger la recta y meterla dentro del plano para averiguar T. Y una vez que tengo T, invierto el proceso. Entonces, si nos fijamos, al tener la recta en paramétrica, nos da lo que vale X, lo que vale Y y lo que vale Z en función de T. Así que lo único que vamos a tener que hacer es coger lo que vale X y ponerlo donde está la X, coger lo que vale Y y ponerlo donde está la Y, y coger lo que vale Z y ponerlo donde está la Z. Y con eso averiguaremos la T. Vamos a hacerlo, y entonces lo que tendríamos, si nos fijamos, es 2 por lo que vale la X, que es 2 más 2T, más la Y, que como es 0 más T podemos poner simplemente T, menos la Z, que es menos 1 menos T, menos 4 igual a 0. Si operamos esto, si tenemos números multiplicando a paréntesis, estamos en distributiva, por tanto queda 2 por 2, 4, más 4T, más T, el menos de delante de un paréntesis que cambia los signos de todo lo de detrás, por tanto tendríamos más 1 más T, menos 4 igual a 0. Juntamos las T's y tenemos 4 más 1, 5 más 1, 6, 6T, y juntamos los números. Como tengo 4 sumando y 4 restando, se me van a ir y me queda el 1. Por tanto tendré 6T más 1 igual a 0. Si despejamos de aquí, 6T vale 1 y por tanto T es un sexto. Una vez que tengo el valor de T lo incluyo en la recta, y con esto lo que voy a sacar es el punto medio. T nos había salido un sexto, y entonces vamos a sustituir para comprobar el valor de M. Entonces tenemos X va a ser igual a 2 más 2 sextos, más 2 por 1 sexto, que es 2 sextos. Entonces tendríamos 2 más 2 sextos, el 6 pasa multiplicando al 2, entonces tenemos 12 más 2, 14 sextos, que lo podemos simplificar y queda 7 tercios. Podríamos haber simplificado antes. La componente Y, que es directamente T, por tanto la componente Y es directamente un sexto, y la componente Z, que es menos 1 menos T, menos un sexto. Pasamos el 6 multiplicando y tenemos menos 7 menos 1, perdón, menos 6 menos 1, que me queda menos 7 sextos. Y por tanto el punto medio va a ser X 7 tercios, Y un sexto y Z menos 7 sextos. Ya tenemos el valor del punto medio y ya tenemos el valor de A, entonces solo nos queda aplicar la fórmula para conseguir el simétrico.
Y esto sería hacer lo mismo que hemos hecho en el primer ejemplo. Vamos a meter los dos números en la fórmula, recordando que estas serían las coordenadas de A. El punto medio es lo que me acabo de calcular y con eso sacaríamos x', y', y z', que es el simétrico. Entonces tendríamos 7 tercios, 1/6 menos 7 sextos, tiene que ser igual a 2 más x' partido de 2, 0 más y' partido de 2 y menos 1 más z' partido de 2. Y ahora vamos a igualar por separado como hemos hecho en el ejemplo inicial. Igualamos la componente x con la componente x, la componente y con la componente y, la componente z con la componente z. Y deducimos así los tres valores. Entonces vamos a empezar por la componente x. Tenemos que 7 tercios va a ser igual a 2 más x' partido de 2. Cruzamos los denominadores para quitarlos. Entonces tendríamos 7 por 2 que es 14 y el 3 que multiplica a todo el paréntesis, o sea, a los dos componentes. 3 por 2, 6, más 3x'. El 6 pasaría restando, 14 menos 6 igual a 3x'. 14 menos 6 que es 8 y de aquí deducimos que x' es 8 tercios. Si cogemos la componente y, 1/6 es igual a y' partido de 2, como tenemos que dejar sola la y, solo necesitamos pasar el 2 multiplicando. Por tanto va a salir 2/6 igual a y'. Simplificamos la fracción y y' nos va a salir 1 tercio. Y vamos a la z, que sería menos 7 sextos igual a menos 1 menos z' partido de 2. Y hacemos exactamente lo mismo. Despejamos, el 2 pasa multiplicando, el 6 pasa multiplicando. Me quedaría menos 7 por 2 menos 14, menos 1 por 6 menos 6, menos 6z y despejamos de aquí. Entonces pasamos el 6 que está restando, pasamos sumando, menos 14 más 6, menos 6z. Como menos 14 más 6 me sale menos 8 y tengo que pasar el 6 dividiendo y tenemos que tener en cuenta que los dos están negativos. Como los dos están negativos, pues simplemente quitamos el signo. Y entonces de aquí vamos a deducir que z es 8 sextos, que se puede simplificar y queda 4 tercios. Y con eso ya tendremos lo que vale el punto simétrico A respecto del plano. Componente x 8 tercios, componente y 1 tercio y componente z 4 tercios. Si veis es un ejercicio bastante metódico. Vamos a ver el último ejemplo, que sería punto simétrico respecto a una recta y solo nos va a cambiar el primer paso, todo lo demás va a ser igual. Bueno, en este último ejemplo, como vais a ver, ahora lo que nos van a dar es la ecuación de la recta y un punto. Y yo lo que voy a tener es que construir un plano perpendicular y en el plano perpendicular, al hacer la intersección, voy a proyectar el simétrico respecto del otro lado. Entonces la distancia de AM va a ser igual que la de MA' y así lo vamos a deducir. Si os fijáis, el único cambio es el primero. Antes nos daban el plano y necesitábamos construir la recta perpendicular y ahora tenemos la recta y lo que necesitamos construir es el plano perpendicular. Bien, vamos a poner un ejemplo y veréis que es igual que el anterior. Vamos a partir ahora del punto que nos dan, del punto A, 0, 1, 2, y queremos hacer su simétrico respecto a esta recta. Entonces, para hacer eso, vamos a empezar por el primero de los pasos, como hemos dicho antes, y el primero de los pasos va a ser construir un plano perpendicular a la recta. Para construir un plano perpendicular a una recta, hacíamos lo mismo que antes, pero en sentido contrario. Ahora cojo el vector de la recta y lo utilizo como vector normal del plano. Y con el vector normal del plano y el punto, utilizando la ecuación normal del plano, saco la ecuación del plano que quiero calcular. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar de la recta el vector normal. Recordar que el vector de la recta, y nos sirve de vector normal. El vector de la recta es lo que acompaña a t, por tanto tendremos como vector de la recta menos 1, 1, menos 1, y esto es lo que representa el vector normal del plano. El vector normal del plano era la ABC del plano y con
este dato y el punto ya lo tenemos resueltos. La ecuación normal del plano era A por X menos el punto, B por Y menos el punto, más C por Z menos el punto, igual a 0. Y ya tenemos los dos datos que necesitamos. Entonces, A vale menos 1, X menos la componente de X del punto, que es 0, más B vale 1, Y menos 1, que es la componente Y del punto, más Z vale menos 1, Z menos la componente Z del punto. Bueno, operamos esto, nos queda menos X, el número de fuera multiplica todo el paréntesis, como es 1 tampoco hay mucho que multiplicar, 1 por Y es Y menos 1, 1 por 1, 1, y menos 1 por Z menos 2, lo que hace es cambiar los signos, menos Z y menos por menos, que se vuelve más 2. Y de aquí deducimos que la ecuación del plano sería menos X más Y menos Z, junto el menos 1 y el 2 y me queda más 1, igual a 0. Una vez que tenemos la ecuación del plano, lo que tenemos que hacer es la intersección recta-plano. Para hacer la intersección recta-plano, mismo paso que antes. O sea, lo que tenemos que hacer es coger la ecuación del plano, la ecuación de la recta, y meter una dentro de otra. Por tanto, X y Z lo vamos a meter aquí dentro y con eso averiguamos T. Y una vez que tengamos T, deshacemos el camino. Entonces sería menos la X es 3 menos T, más la Y es T, y la Z es 1 menos T, más 1 igual a 0. Vamos a operar esto, nos quedaría menos 3 más T, el menos cambia de signo, más T, menos 1, y menos se vuelve más T, más 1. Si operamos aquí, juntamos las T's, tengo 3 T's, tengo menos 1 y más 1 que se me irían, y me quedaría 3T menos 3 igual a 0. Despejamos, el 3 que está restando pasa sumando, y el 3 que multiplica pasa dividiendo, por tanto nos va a salir que T vale 1. Y una vez que tenemos T, como hemos dicho antes, sustituimos en la recta y tenemos componentes X y Z, que es el punto medio. Vamos a calcular el punto medio. X va a ser igual a 3 menos 1, que es 2, y va a ser igual a T, que es 1, y Z va a ser igual a 1 menos 1, que es 0. Y entonces de aquí hemos sacado como punto medio 2, 1, 0. Y ya tenemos el último de los pasos. Ya tenemos el punto medio, ya tenemos el punto A, y podemos utilizar la fórmula y con eso tendremos el punto simétrico. Vamos a la fórmula, donde pone M ponemos 2, 1, 0. Esto va a ser igual a la X de A, que es 0, más X' partido de 2, la Y de A, que es 1, más Y' partido de 2, y la Z de A, que es 2 más Z' partido de 2. Y vamos a hacer las igualaciones. Igualamos la componente X con la componente X, como antes, la componente Y con la componente Y, y la componente Z con la componente Z. Y de aquí sacamos los valores. Vamos a operar primero la X. 2 va a ser igual a 0 más X' partido de 2. Solo tenemos que pasar el 2 multiplicando, y de aquí sacamos que X' vale 4. Vamos al valor de la Y. 1 es igual a 1 más Y' partido de 2. El 2 pasa multiplicando, que será 2, igual a 1 más Y', y el 1 pasa a cambio de signo, por tanto pasa restando. 2 menos 1 igual a Y', y Y' ya sabemos que vale 1. Y nos faltaría el valor de la Z. 0 es igual a 2 más Z' partido de 2. Como hay un 0, el 2 pasa multiplicando, quiere decir que desaparece. Por tanto queda el 2 de arriba, el 2 de abajo desaparece, que va a pasar cambiado de signo. Menos 2 igual a Z'. Y ya tenemos el valor del punto simétrico. El punto simétrico respecto de la recta, en este caso, es X' vale 4, Y' vale 1 y Z' vale menos 2.
y ya tendremos el ejercicio resuelto.